revisar. Pero, por ejemplo, estaba viendo que parece que, por ejemplo, Jessica no se pudo conectar. No sé quién más. Entonces, veamos. El último día de clases estaba hablando de una pequeña introducción a los enlaces químicos. Enlaces químicos, empezamos hablando de electrones de valencia, que hablábamos que los electrones de valencia tienen una gran relación con la configuración electrónica, que son los electrones que pueden intervenir en un enlace químico, ¿verdad? Y están en la capa más externa del átomo. Derivado de todo esto, revisamos ahí cómo son los electrones de valencia, cómo se relaciona con la configuración electrónica, y vimos esa parte ahí. Y por otro lado, vimos que una forma de representar a los electrones de valencia son con los puntos de Lewis o de Lewis. Aquí hicimos la representación que depende mucho si lo ponemos en pares o lo ponemos desapareados, va a depender de cómo están en los orbitales distribuidos, ¿verdad? Cómo están distribuidos en los orbitales. Después de eso ya entramos de lleno a los enlaces químicos. Hablábamos de los enlaces químicos, que son las fuerzas que mantienen unidos a los átomos, ¿verdad? Que hablábamos que se tenía que cumplir una regla del octeto como tal, donde la finalidad de los átomos es tener 8 electrones en su capa más externa, ¿verdad? A excepción de, por ejemplo, el helio, el hidrógeno, que ellos van a necesitar tener en su capa más externa dos electrones por la configuración del gas helio, ¿verdad? Así como los demás quieren imitar a su correspondiente gas noble del periodo, puede ser del periodo en el que están, o si se le hace más fácil, el periodo anterior, ¿verdad? En el caso de los metales, ellos buscan tener la configuración electrónica de los metales anteriores. Eso es lo que se les hace más fácil. Por eso es que ellos se deshacen, donan o ceden sus electrones de valencia. Porque se les hace más fácil donar los electrones de valencia para adquirir la configuración electrónica del gas anterior. Y eso es lo que ocurre con los enlaces iónicos, que están formados hablábamos el otro día, que los enlaces iónicos están formados por metales más no metales. Están formados por metales más no metales. Entonces los enlaces iónicos se basan en atracciones electrostáticas, es decir, cuando se forman los iones se forma un campo eléctrico. Entonces esas atracciones electrostáticas son las que hacen que al ser opuestas se puedan unir los átomos, ¿verdad? Como poníamos el ejemplo del sodio con el cloro, que el sodio, recuerden que esta es su configuración electrónica en estado basal o como átomo neutro, ¿verdad? Pero como átomo neutro, el sodio es inestable porque tiene un electrón de valencia y ese electrón de valencia hace que sea inestable. Entonces, lo que necesita el sodio en este caso es, lo que se le hace más fácil es eliminar o ceder o regalar o donar ese electrón de valencia. Y es lo que ocurre cuando se enlaza con el cloro, ¿verdad? Él cede el electrón, lo recibe el cloro, ¿y qué es lo que ocurre? Al eliminar el electrón de valencia, el sodio se queda con la configuración electrónica del gas neón, es decir, el sodio está en la posición 11 y adquiere configuración electrónica del gas neón. Y al hacer eso, pierde un electrón, ¿sí? O lo dona, y automáticamente va a tener una carga de -1, ¿verdad? Una carga positiva. Por eso decimos que los metales tienden a formar cationes, porque ellos ceden electrones.
Y por el contrario, los no metales, como en este caso el cloro, si se recuerdan, hablábamos de que tiene 7 electrones de valencia. Entonces, para completar el octeto, se le hace más fácil adquirir un electrón. Puede ser cedido o puede ser donado, ¿verdad? En este caso, como está haciendo el enlace con un metal, a él se lo donan o lo ceden, él lo acepta, y en lugar de que le quede la configuración en su última capa 3s2, 3p5, le queda como 3s2, 3p6. Y al recibir ese electrón, tiene una carga eléctrica negativa más, entonces su carga se vuelve negativa para formar un anión. Entonces nos damos cuenta que ambos átomos adquieren la configuración electrónica similar a la de un gas noble. En el caso del sodio, su última capa, en este caso le va a quedar ahora, ya no le va a quedar 3s1, sino que le queda 2s2, 2p6. Y en el caso del cloro, como 3s2, 3p6. A forma de repaso, el enlace iónico. Algunos ejemplos de enlaces iónicos. ¿Sí? Aquí tenemos algunos compuestos. Tenemos algunos compuestos, si se dan cuenta, algunos están formados por dos tipos de átomos. Aquí 3, 2, 3. Algunos van a tener 4 tipos de átomos. Pero veamos al número 1. El número 1 de los ejemplos es el óxido de magnesio, que está representado por esta fórmula. Miren, este se llama óxido de magnesio. Quiere decir que están enlazados el oxígeno con el magnesio. ¿Qué tipo de enlace hay aquí, jóvenes? Enlace sí. Es un iónico porque es un metal y no metal. Ajá, es un enlace iónico porque tenemos al magnesio, que es el metal, y tenemos al oxígeno, que es no metal, ¿verdad? Enlace iónico, aquí ya sabemos que es enlace iónico. Vamos a ver por una parte al magnesio y por otra parte al oxígeno. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el magnesio, jóvenes? Tiene 2. Tiene 2, ¿sí? Si vemos la tabla periódica, el magnesio pertenece a la columna 2. ¿Sí? Vamos a poner el magnesio aquí, la columna 2, pero también sabemos que termina su configuración electrónica en 3s2, miren, 3s2, quiere decir que tiene 2 electrones de valencia. Y también lo podemos ver desde el punto de vista que está en la columna 2. Está en la columna 2. Y sabemos que como es 3s2 su última capa, sus 2 electrones están en el mismo orbital, están como pares, ¿verdad? Están como pares, perdón. Es el magnesio del que estamos hablando. Pares como pares. Ahí estamos. 2 electrones de valencia tiene el magnesio. ¿Y el oxígeno? ¿Cuántos electrones de valencia tiene? 4. 6. 6. El oxígeno es de la columna 16, tiene 6 electrones de valencia porque su configuración electrónica es 2s2, 2p4 en su última capa, ¿verdad? Entonces tiene 2 en el S y 4 en P. 2 en S y 4 en P. Entonces tenemos los 2 del 4s y tenemos, si se recuerdan de la clase anterior, habíamos hablado que hay un par y el otro lo tenemos. Los otros 2 electrones están desapareados, ¿verdad? Entonces están de esta manera. Entonces lo tenemos de esta manera. Vamos a hacer algo por aquí. Y lo vamos a dejar. Entonces tenemos
tenemos al magnesio con 2 electrones de valencia y al oxígeno con 6. ¿Cuántos necesita el oxígeno para completar el octeto? 2. Necesita 2, ¿verdad? Necesita 2. ¿Sí? Necesita 2. Porque recuerden que el oxígeno está como 2S2, 2P4. Hay 6 electrones de valencia, necesita 2 para completar el octeto. Y el magnesio está como 3S2. Entonces sabemos que como es un enlace iónico, el magnesio va a donar sus electrones para que el oxígeno complete su octeto. Y cuando el magnesio se deshace de esos 2 electrones, el magnesio en este caso va a adquirir la configuración electrónica del gas neón. Y el oxígeno, la configuración electrónica de quién va a adquirir el oxígeno en este caso. De argón. Miren, el oxígeno, ¿dónde está? De neón. También va a adquirir la configuración electrónica del gas neón. Coincide, ¿verdad? Aquí hay una coincidencia, que ambos átomos van a adquirir la configuración electrónica del mismo gas noble. En este caso coinciden, pero no siempre va a ser así. No lo vayan a tomar como una regla, ¿verdad? Que siempre van a tomar la configuración electrónica del mismo gas noble. No, va a ser diferente. En ocasiones va a ser diferente y en ocasiones va a coincidir, como en este caso. Entonces venimos y una forma de representar los enlaces iónicos es que cuando ya tenemos el enlace, abrimos corchetes y ponemos en este caso al metal, con carga positiva. ¿Cuántas cargas positivas tiene el magnesio cuando forma el ion? 2. 2, ¿verdad? En este caso tenemos 2 cargas positivas porque cedió sus 2 electrones de valencia que tenía. Tiene 2 cargas negativas menos, por eso tiene 2 cargas positivas, como ion. Y por el otro lado, tenemos al oxígeno con 2 cargas negativas, porque recibió 2 electrones. Y hablábamos el otro día que esas cargas opuestas hacen que el magnesio y el oxígeno se puedan unir en un enlace iónico. Eso es lo que hace esa diferencia de cargas cuando intercambian electrones. ¿Sí? En este caso el metal cede y el no metal lo acepta, se forman cargas y eso es lo que hace que estén unidos. Ahora veamos la configuración electrónica ahora del magnesio como ion. 1s2, 2s2, 2p6. Y el oxígeno, 1s2, 2s2, 2p6. Ambos adquieren la configuración electrónica de el gas neón. Y vean, ahora en su capa más externa, el magnesio tiene 8, cumple con el octeto, y el oxígeno también tiene 8, cumple con el octeto. Quiere decir que si nos pidieran los puntos de Lewis, ahora el magnesio tiene 8, ¿verdad? El oxígeno también tiene sus 8 electrones. Por la última capa, que están cumpliendo la ley del octeto. Están cumpliendo la ley del octeto. Entonces, por ejemplo, vamos a ver si lo tengo por aquí. Ahora ustedes, por favor, se me olvidaba. De una vez para que estén enterados. Así.
Entonces vamos a tener la evidencia para la clase del día de hoy. ¿Quieres esto? Después no, estoy en clase. Mira. Entonces tenemos a las... Dale a las 12. Pues para que vayan teniendo su evidencia ahí, jóvenes. Y la suban al terminar la clase, ¿verdad? De preferencia. Entonces, en una hojita, en su cuaderno, no sé cómo estén trabajando, desarrollen gráficamente el enlace iónico del yoduro de potasio, ¿verdad? Del yoduro de potasio, que sería el número 3, yoduro de potasio. Sería el número 3. Elabórenla y me dicen que si les genera alguna duda a la hora de elaborarla. Les voy a dar ahí un minuto para que lo hagan. Sería del yoduro de potasio, K, potasio y yodo. Yoduro de potasio, K y la I de yodo, ¿verdad? Sería este, el 53 y el 19. ¿Cómo les fue? ¿Ya terminaron? Sí, ingeniero. Muy bien. La configuración electrónica de quién adquiere el potasio. De argón. El argón. Del argón. ¿Sí? Y el del yodo, Xenón. del xenón. Argón y xenón. El potasio, que está en el periodo 4, adquiere la configuración electrónica del argón. Y el yodo del xenón. Veamos. Tenemos al potasio. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el potasio? 1. 1, ¿verdad? Tiene 1. Derivado del 4S1, ¿verdad? 1. Sí. ¿Y el yodo? 7. Tiene 7 electrones de valencia. Ahorita vamos a ver eso, jóvenes. Por ahí oí que dijeron 5. El yodo está en el grupo 17, es de los halógenos. Los halógenos tienen 7 electrones de valencia, los halógenos.
¿sí? Después vamos a ver que muchas veces no todos los electrones actúan haciendo enlaces. Este es lo que estamos viendo en el enlace iónico, es lo más común que puede hacer un halógeno o un no metal, ¿sí? De esta manera. Sin embargo, el día de mañana vamos a ver que puede, así como el yodo, el cloro, el bromo, de los 7 electrones pueden utilizar varias combinaciones, va a depender con quién se vayan uniendo, ¿verdad? Eso lo vamos a ver el día de mañana. Entonces venimos y el potasio, como ya sabemos que es de cajón, sabemos que es un enlace iónico, porque es un metal como un no metal. Venimos, sabemos que el potasio va a donar su electrón para el yodo. Eso ya lo sabemos de cajón. Su electrón de valencia lo va a donar para que él tenga 8 y este tenga la configuración electrónica anterior. Entonces venimos y sabemos que el potasio adquiere una carga positiva y el yodo una carga negativa. Va a adquirir una carga negativa. Y de esta manera ambos van a formar iones y esa diferencia de cargas netas, en este caso menos y más, van a hacer que se unan, ¿verdad? Y lógicamente de esta manera sabemos que tienen sus 8 electrones en la última capa. ¿Cómo lo logró el potasio? Deshaciéndose de ese, y ahora su última capa es la anterior al 4s1, ahora sería el 3s2, 3p6, ¿verdad? 3s2, 3p6 sería su última capa, y el yodo sería, creo que 5, ¿verdad? Si no estoy mal, vamos a ver. Yodo, periodo 5, sí sería 5 y 5, muy bien. Entonces por ahí me decían que es el potasio adquirió la del argón y el yodo la del xenón, ¿verdad? Argón, xenón. Y de esta manera estaríamos desarrollando gráficamente el enlace iónico del yoduro de potasio, ¿sí? De esta manera estaríamos viendo las cargas, ¿verdad? Viendo las cargas. Y estaríamos finalizando la parte del enlace iónico. Aquí hay varios ejemplos. Por ejemplo, en el sulfato de cobre, el sulfato de cobre sería el número 2. Aquí quiero que me pongan atención porque esto nos va a servir después para toda la nomenclatura, ¿verdad? Tenemos el sulfato de cobre, o también se le llama sulfato cúprico, ¿verdad? Sulfato de cobre. Entonces, vean, aquí es un poco diferente porque aquí hemos estado viendo ejemplos solo de dos átomos. Aquí tenemos átomos de 3 elementos, ¿verdad? Aquí solo tenemos de 2. Entonces, aquí lo que tienen por el momento lo que me interesa es que ustedes sepan que siempre que hay un metal en un compuesto, que siempre que hay un metal, este va a ir solo, ¿verdad? Entonces, de forma iónica, va a estar el cobre, y el otro va a ir con los otros elementos. Por ejemplo, en este caso tenemos al SO4, ¿verdad? Entonces, a este decimos, este que está aquí, es un ion monoatómico. Es un ion monoatómico. Y en este caso al otro le vamos a llamar ion diatómico. Si se dan cuenta, este solo tiene átomos de un elemento y este tiene átomos de 2 elementos.
cobre y este azufre y oxígeno. Entonces un ion monoatómico y un ion poliatómico. Ahorita por el momento no vamos a entrar a más detalle, más que ustedes, por ejemplo, tienen que saber que el cobre, en este caso, actúa con carga de 2. Porque aquí lo dice, miren el nombre, después vamos a ver por qué, ¿verdad? 2, cobre más 2. Y el sulfato tiene carga de menos 2. O podemos hacerlo así como hacíamos arriba, ¿verdad? 2 cargas positivas y 2 cargas negativas. Lo pueden ver así o lo pueden ver de esta manera. Y eso hace que estén uniéndose el cobre. Este se llama cobre o ion cúprico, y este se llama ion sulfato. Ahorita por el nombre no se preocupen, ¿verdad? Ya lo vamos a ver la otra semana cuando veamos nomenclatura. El ion cúprico y el ion sulfato. Entonces un ion monoatómico con un ion poliatómico se unen, ¿verdad? Estamos uniendo dos átomos de diferente naturaleza. Vamos a ver otro, por ejemplo, el cloruro de magnesio, ¿verdad? Si se dan cuenta, aquí está el cloruro de magnesio. Tenemos el cloruro de magnesio. Y lo que ocurre es que aquí, por ejemplo, tenemos siempre al magnesio, que tiene 2 electrones de valencia. Ya sabemos que va a tener 2 cargas positivas. Y tenemos al cloro. ¿Cuántas cargas va a tener el cloro? 7. Esos son los electrones de valencia. Pero ¿cuántas cargas va a tener el cloro cuando se une con el magnesio? En un enlace iónico. Menos 2. Recuerden que aquí tenemos ¿cuántos átomos? 2, ¿verdad? Tenemos una carga negativa. ¿Pero cuántos átomos son? De cloro. 2. Entonces va a formar 2 iones de cloro, ¿ven? Entonces 2 cargas positivas. Y en este caso van a ser 2 cargas negativas. Una de cada cloro, pero como son 2, entonces está de esta manera. Pero con puntos de Lewis, ¿cómo lo veríamos? Me preguntarían, ¿verdad? ¿Cómo veríamos con puntos de Lewis? Por ejemplo, el magnesio, dijimos que tiene 2 electrones de valencia, y como son 2 cloros, cada cloro dijimos que tiene, por ahí me decía alguien, tiene 7 electrones de valencia. Entonces, ahora en este caso va a ser un poco diferente, porque el magnesio le va a conferir un electrón a este y otro a este, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo, podemos expresar los electrones de un átomo diferente con una X, también es válido, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, un magnesio provee 2 electrones. En este caso le va a dar uno a un cloro y el otro electrón a otro cloro, ¿verdad? Por eso es que hablamos de cargas netas de la misma magnitud, 2 cargas positivas y 2 cargas negativas. Una carga de este ion y otra carga de este ion. Y el magnesio con 2 cargas, ¿verdad? Se van a encontrar diferentes formas. Lo que tienen que entender es que siempre que hay un metal, siempre que en una fórmula ustedes encuentren un metal y un no metal, ahí seguro hay un enlace iónico, ¿verdad? Hay un enlace iónico. Solo hay que analizar cómo pueden estar enlazados. Y aquí. Finalizando ya el enlace iónico, vamos a entrar al enlace covalente. En el enlace covalente, a diferencia del enlace iónico, aquí no se dona ni se aceptan electrones. Aquí la clave es que se comparte, ¿verdad? Puede ser compartido un par de electrones, uno o más de uno. Eso debe ser claro, puede ser que se comparta un par de electrones o más de uno, entre 2 átomos.
El par de electrones, ¿cómo está formado? Por un electrón de uno de los átomos y el otro comparte su electrón que tiene disponible. Entonces, el par de electrones compartidos se representan como una sola línea, a diferencia del enlace iónico. Aquí podemos poner una línea y eso nos va a indicar un enlace covalente. Y cada electrón del par compartido es atraído por los núcleos de ambos átomos y esta atracción mantiene unidos a los átomos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si este fuera el núcleo del átomo y este fuera el núcleo del otro átomo, lo que está ocurriendo aquí es que este núcleo atrae a los electrones que están compartidos y el núcleo del otro átomo atrae a los electrones que están compartidos. Y esa atracción es la que mantiene unidos a los átomos en un enlace covalente. Entonces, cada par de electrones compartidos, como le decimos aquí, cada electrón del par compartido es atraído por los núcleos de ambos átomos. Entonces, esa atracción cruzada es la que mantiene unidos a los átomos en los enlaces covalentes. Y por ejemplo, aquí hay una teoría para explicar el enlace covalente y cómo puede ser, qué alcances puede tener, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la teoría del enlace de valencia dice que dos orbitales atómicos semicompletos de dos átomos, uno de cada átomo, se consideran interpenetrándose para formar una o más enlaces covalentes entre dichos átomos. Para formar uno, al que es de solo uno se le llama enlace simple. Para formar uno o más enlaces covalentes. También pueden haber enlaces dobles y también pueden haber enlaces triples. Simples, dobles o triples. ¿Sí? De tal manera que el par electrónico ocupe ambos orbitales. A esta interpretación de orbitales atómicos se le llama orbitales enlazantes. Vamos a poner el ejemplo más sencillo para que lo veamos así rapidito. Yo tengo un hidrógeno y otro hidrógeno, que es el ejemplo de aquí. ¿Cuál es la configuración electrónica del hidrógeno? 1s1, 1s1. Por lo tanto, sabemos que tienen un electrón de valencia ambos, ¿verdad? Ambos tienen un electrón de valencia. ¿Y cómo se van a unir ellos? Ellos no van a hacer un enlace iónico, ¿verdad? Uno no va a ceder y otro ganar, sino que ellos van a hacer un enlace covalente porque son no metal más un no metal. Enlace covalente, ¿verdad? A diferencia del iónico, aquí son dos metales los que se van a unir para hacer un enlace covalente, no metales. Entonces ahora lo que sabemos es que van a compartir electrones. Y recuerden que ese 1s1 en ambos tienen solo un electrón en ambos orbitales, ¿ven? Orbital este y este, solo tienen un electrón. Cuando ellos se unen, ¿sí? Cuando logran unirse, vamos a asumir de que este es el núcleo para ambos átomos, y ellos tienen su electrón de valencia. Entonces, esa atracción que pueden tener ellos van a hacer que el electrón de este hidrógeno se pueda posicionar también en el orbital de este. Y viceversa, el electrón de este se pueda posicionar en el orbital de este otro. Y a eso se le llama orbitales enlazantes. ¿Cuáles son los orbitales enlazantes en este caso, jóvenes? Los átomos de hidrógeno que se van a unir. El S. Orbitales. ¿Y qué tipo de orbitales son? 0. ¿Qué tipo de orbitales son? S, ¿verdad? Son orbitales S. No, el spin, ¿verdad? El spin sería positivo, pero digamos S con S.
Esos dos orbitales van a poner su espacio disponible para que los electrones estén moviéndose entre ellos, y eso va a hacer que en un momento que tenemos un átomo de hidrógeno, otro de hidrógeno, se van a unir, y esta parte de aquí, aquí va a estar los orbitales enlazantes, compartiendo este par de electrones, ¿verdad? Eso se le llama enlace covalente. Aquí también tenemos otro ejemplo. El cloro con el hidrógeno, cloro con cloro, también lo tenemos aquí. Entonces, vean aquí, por ejemplo, el cloro tiene, este es un orbital P, y este es un orbital S. Entonces el orbital P con el S se están uniendo en el HCl para que se dé el enlace covalente. Y eso se le llama enlaces orbitales enlazantes. Perdón. ¿Alguna duda hasta el momento? Bueno, entonces aquí les decía, ¿verdad? El HCl también. El HCl tiene, el hidrógeno tiene un electrón de valencia, el cloro tiene 7, este está en disponibilidad de, en este orbital hay un espacio disponible, ¿verdad? En este orbital, porque recuerden que en los orbitales siempre van a haber pares de electrones máximo, ¿verdad? En este hay un espacio, entonces lo que hacen es que el hidrógeno también tiene un espacio en su orbital S, porque recuerden que este es 1s1 y este, el cloro es 2s2, 2p, no, 3 es, ¿verdad? 3. 3s2, 3p, 5. En P tiene 1, 2, 3, 4 y 5. En este orbital de aquí tiene el espacio disponible para, que sería este, para compartir con otro no metal que también tenga un espacio disponible y hacer esta unión, ¿bien? A lo que le llamamos un enlace covalente. Comparten compartición de electrones y hacen un enlace covalente. ¿Y todo para qué? Buscando la regla del octeto. Aquí hay 3 ejemplos, ¿verdad? Está el cloro 2, el fluoro molecular. Si se dan cuenta, el tipo de enlace que está haciendo el cloro, de estos 3, ¿a quién representa el enlace del fluoro molecular? Simple, Enlace doble. ¿Será doble? ¿Será doble, joven? Es simple. Es simple, miren, hay un electrón de este cloro, que los que están con rojo, y hay un electrón del cloro que está con azul. Sus electrones. Hay uno de cada uno, entonces ese es un enlace simple. El oxígeno, el O2, oxígeno molecular, este es un ejemplo de enlace doble. ¿Por qué? Porque tiene 2 electrones, tiene 2 electrones de este de aquí y 2 de este. Entonces, hay 2 pares de electrones compartidos. Por lo tanto, son 2 enlaces covalentes. Y por el otro lado está el nitrógeno molecular, que es un ejemplo de enlace triple. En este caso, 3 electrones del nitrógeno de la izquierda, que están en rojo, y 3 electrones del nitrógeno que está en la derecha, están compartiendo 3 pares de electrones, 3 enlaces covalentes. Ya cuando hagamos unos ejercicios nos va a ir quedando más claro, ¿verdad? Pero es importante que vayan teniendo esta base teórica. ¿Alguna duda? Entonces, derivado de todo la parte de los enlaces,
es importante que manejemos, pero antes quiero que hagan lo siguiente. ¿Qué tipo de enlace es este de aquí? Yoduro de sodio. ¿Qué tipo de enlace es? Iónico. Es un enlace iónico. ¿El cloro molecular? Covalente. Covalente. Es un covalente, ¿verdad? Sí. Y el hipoclorito de... Covalente. Antes sería óxido hipoclórico. Covalente también, ¿verdad? Covalente. Covalente. ¿Se dan cuenta? De aquí, aquí y aquí. Entonces necesito que, así rapidito, me representen con estructura de Lewis, ¿sí? Con puntos de Lewis, a los 3 enlaces. ¿Cómo lo haría? Ahí tienen 1 minuto para cada uno, tienen 3 minutos. Háganos ahí, que eso va a ir siendo parte de su evidencia, ¿verdad? De que están ahí en la clase, por lo menos que están en mente, por lo menos, en la clase. ¿Cómo les fue? ¿Ya terminaron? Ya. Recuerden el sodio con carga de +1 y el yodo carga de -1 también, ¿verdad? Eso es lo que necesita el yodo para llegar al octeto. Ganar un electrón y el sodio perder uno. Por ejemplo, si quisiéramos los puntos de Lewis. Entonces, por ejemplo, el covalente, el cloro 2, cloro y un cloro. Sabemos que cloro con cloro son 2 no metales. ¿Cómo dijimos que íbamos a representar los enlaces covalentes? Con líneas.
con línea los podemos representar, ¿verdad? O podemos representar también los pares de electrones compartidos o líneas. Es cloro. Cloro. El otro sería oxígeno. Entonces vean, aquí hay una particularidad para quienes no sabían qué hacer aquí. Por ejemplo, está el oxígeno. Aquí el oxígeno es el que va a estar unido a los dos cloros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el oxígeno lo podemos representar de esa manera. Tiene dos electrones disponibles, ¿verdad? Que son en dos de sus orbitales hay posibilidades de hacer enlace. Entonces, sabemos que los cloros aquí, tenemos 1, 2, 2, 4, 5, 6, 8. Sí. Y tenemos este de aquí y este de aquí. Entonces lo que podemos ver es que este electrón con este electrón va a ser el par compartido, ¿verdad? Va a ser el par compartido de electrones entre este oxígeno y este cloro. Recuerden que son dos cloros. Y este va a estar compartido con este otro par de electrones, ¿no? Otro par de electrones. Y de esta manera, si lo queremos ver ya más juntito, ¿sí? Tenemos de esta manera la ilustración. Pero con todos sus electrones de valencia y su enlace sería este, ¿verdad? Sería este de aquí, ¿bien? De esta manera estaríamos representando el enlace covalente entre este oxígeno y este cloro y entre este oxígeno y este cloro. ¿Cuántos enlaces está haciendo el oxígeno? 2. 2. ¿Son enlaces simples o enlaces dobles? Simples. Enlaces simples. ¿Sí? El oxígeno en este caso está haciendo 2 enlaces, pero son simples, miren, porque solo está compartiendo un par de electrones con este átomo y un par de electrones con este otro átomo. Si compartiera 2 pares de electrones, ahí sí, ahí sería en este caso un enlace doble, ¿verdad? Pero aquí son dos enlaces, pero simples los que está haciendo el oxígeno. ¿Alguna duda con este ejercicio que se acaba de ver aquí, jóvenes? Entonces, para terminar de entender la parte de enlace iónico y enlace covalente, es importante que también atendamos la parte de la electronegatividad. Y en este caso, la electronegatividad si vemos aquí en la tabla periódica, vamos a ponernos en el hidrógeno, la electronegatividad para el hidrógeno es de 2.20. Para el helio, ¿cuánto tiene de electronegatividad el helio? Aquí dice que no aplica, ¿verdad? ¿Por qué es que no aplica en el helio la electronegatividad, jóvenes? Porque es gas noble. Ajá. ¿Y qué es la electronegatividad que habíamos platicado el viernes pasado? La capacidad de atraer electrones, pero como ya tiene su octeto completo, no necesita atraer. Así es. Los gases nobles no aplican como, si yo me pongo aquí, por ejemplo, en el neón, tampoco dice, ¿verdad? No aplica. Argón no aplica, ¿verdad? ¿Por qué no aplica? Porque, lo que decía ahí Jennifer, tienen completo su octeto, entonces la estabilidad que tienen no tienen necesidad de atraer electrones. Entonces, por el contrario, los que están aquí previo a los gases nobles, todos ellos van a tener alta electronegatividad. ¿Por qué? Porque para ellos es más fácil
atraer electrones para completar el octeto. Entonces los de aquí de la derecha tienen mayor electronegatividad y vemos el flúor, que recuerdan el viernes les decía yo, hagan un listado de los 5 que tienen más electronegatividad y los 5 que tienen menos, ¿verdad? Los 5 que más tienen electronegatividad están en esta región y los que tienen menos están en esta región. Entonces, asumimos que los de aquí tienen menor electronegatividad, por eso es que ellos ceden sus electrones, más fácil cederlos para ellos. Y ellos aceptarlos o también compartirlos. Entonces venimos, aquí tenemos el flúor, tiene 3.98, va a haber algunas tablas periódicas que van a encontrar 4, ¿verdad? Por ejemplo, el oxígeno tiene 3.44, el nitrógeno tiene 3.04, ¿sí? De esta manera va disminuyendo la electronegatividad, quiere decir que el flúor es el que tiene mayor capacidad de atraer electrones. ¿Y cuántos electrones necesita el flúor para completar el octeto? 1. 1, ¿verdad? Sí. Tiene tanta capacidad o tanta electronegatividad, pero pues solo necesita 1 también, ¿verdad? Con ese ya completó el octeto. Entonces, a eso se refiere la electronegatividad. Y por ejemplo, hagamos el listado aquí. Flúor, oxígeno, nitrógeno, cloro, no, de los más comunes. ¿Sí? El flúor ya hemos dicho que tiene 3.98. Si ustedes tienen en su tabla periódica 4, está bien. Pero para cuestiones de la evaluación vamos a utilizar esta tabla periódica para que todos tengan la misma, ¿verdad? Oxígeno y nitrógeno. Oxígeno tiene 3.44 y el nitrógeno 3.04. 3.44, 3.04. El cloro tiene 3.16 y el hidrógeno 2.20. 3.16, 2.20. El magnesio tiene 1.31, 0.82. 1.31, 0.82. Y el calcio tiene 1. Tiene 1. Aquí tenemos las electronegatividades, ¿ven? Son algunos ejemplos. Entonces, cuando hablamos de electronegatividad, nos sirve mucho determinar las diferencias de electronegatividad. Nos sirve mucho determinar las diferencias de electronegatividad y que la vamos a poner, o su simbología, ¿sí? Va a ser delta N, ¿verdad? Diferencia de electronegatividades. ¿Sí? ¿Y cómo determino la diferencia de electronegatividades? Sencillo. Resto el que tiene mayor menos el menor. Por ejemplo, si yo genero un compuesto. El fluoruro de sodio. ¿Cuál sería su diferencia de electronegatividad, jóvenes? Bueno, que el sodio no lo tenemos aquí, vamos a también a tenerlo. Sodio 0.93. ¿Cuál sería la diferencia de electronegatividad en este compuesto? 3.05. 3.05. Sería 3.98 menos 0.93. Entonces la diferencia de electronegatividad sería 3.05. Gracias. Un segundo elemento. Por ejemplo, si yo tengo ahora el cloruro de sodio. ¿Cuál sería el de cloruro de sodio? 2.22.
Sería 3.16 menos 0.93, ¿verdad? ¿Cuánto era? 2 puntos. Y 2.16. 2.23. Es que yo había visto como 15, ese es su 3 puntos. Perdón, es que aquí estoy escribiendo rápido, entonces. 3.16 menos 0.93, 2.23. Por ejemplo, ahora si yo pongo al hidrógeno molecular, ¿cuál sería su diferencia de electronegatividad? 0. ¿Cuánto? 0. 0, ¿verdad? Porque es 2.20 menos 2.20, porque son de los mismos, son átomos del mismo elemento. En el cloruro de hidrógeno, HCl, 0.96. 0.96. Esa es la diferencia de tu negatividad. ¿Sí? Gracias ahí, Alexis. 0.96. Entonces, vean, voy a poner aquí 0. Si se dan cuenta, esta es la diferencia entre las atracciones que puedan, las fuerzas de atracción que puedan tener un elemento que es el más electronegativo con respecto a otro elemento que es el menos electronegativo. Que es el menos electronegativo. Vamos a poner aquí. 2.20 menos 2.20. Entonces, en este caso, hay varias opciones, ¿verdad? Pero ¿qué tiene que ver la electronegatividad? Una forma de identificar un enlace iónico, ¿cuál es la que hemos visto? Un metal con un gas. Un metal con un no metal, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser un gas, puede ser, por ejemplo, el bromo es líquido, ¿verdad? Y es un no metal. Enfoquémoslo más entre un metal y un no metal. Esta sería la forma más fácil de ver un enlace iónico. Pero puede ocurrir también de que vayan a encontrarse ustedes con que les dan solo información de la electronegatividad. Entonces, cuando hablamos de electronegatividad, hablamos de que, por ejemplo, si yo tengo una diferencia de electronegatividad, que van a poner enlace. Entonces, el enlace iónico, el 99% de las veces podemos definirlo con la diferencia de electronegatividad. ¿Y cuánto tiene que ser? La diferencia de electronegatividad para un enlace iónico se habla de que debe de ser mayor o igual a 1.7. ¿Sí? Y si se dan cuenta, estos dos primeros enlaces son iónicos. Y lo podemos corroborar también con la diferencia de electronegatividad, que es igual o mayor a 1.7. Y por otro lado tenemos a los covalentes. Enlace covalente. Y aquí surge una nueva división para los enlaces covalentes. Está el covalente polar y el covalente apolar. El covalente polar va a tener, hay varias opiniones, ¿verdad? Pero no vamos a hacer bolas. Puede ser entre mayor a 0 y menor a 1.7, ¿sí? Comprendido entre, por ejemplo, 0.01 y menor a 7, puede ser 1.69, va a ser un covalente polar. Va a ser un covalente polar. Y para la polar es cuando la diferencia de electronegatividades es 0. Cuando la diferencia de electronegatividades es 0. Entonces, por ejemplo, el número 3, ¿qué tipo de enlace es? De acuerdo a esta
Una Enlace polar. covalente apolar. Un covalente polar. Sería un covalente Apolar. 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 ¿Sí? Y el número 4, un covalente polar, Polar. porque está comprendido en este rango, miren, entre mayor a 0 y menor a 1.7. Pero ¿para qué nos sirve cuando hablamos de polar y apolar? Esto grábenselo, miren. Lo igual disuelve lo igual disuelve a lo igual. Entonces, ya cuando veamos el día de mañana la polaridad de las moléculas, si es polar o apolar, lo que tienen que tener claro es que lo igual disuelve a lo igual. Entonces, una sustancia polar va a disolver a otra sustancia que Polar. polar, ¿verdad? Y una sustancia apolar va a disolver a una sustancia apolar. Van a haber algunas ocasiones en que hay moléculas que tienen características de polar y apolar, ¿verdad? En algún lugar de su molécula, cuando son más grandes. Pero en general podemos hablar de que lo igual disuelve a lo igual. Eso les puede servir de referencia. ¿Sí? Lo igual disuelve a lo igual. Entonces, para esto nos sirve la electronegatividad, ¿verdad? Para ver esta clasificación. Y para complementar vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, en este enlace tenemos seis recursos que podemos ver relacionados a los enlaces. Entonces, este me va a servir para explicarles o para complementar esto. Entonces, por ejemplo, tenemos el enlace iónico, el covalente polar y el covalente apolar. ¿Cómo represento yo un enlace iónico? La forma de representar un enlace iónico es esta, miren. Donde yo tengo un ion positivo y un ion negativo. Un ion positivo y un ion negativo. El covalente apolar, ¿cuál de estos dos creen ustedes que es la representación? Entre esta y esta. ¿Cuál creen ustedes que es la representación del covalente apolar? La que él está. Esta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el covalente polar no presenta nada de cargas. ¿Sí? Es totalmente lo contrario del enlace iónico, que representa cargas positivas y negativas. Intermedio entre estos dos, tenemos la representación del covalente polar. Es decir, genera polos, un polo negativo y un polo positivo. ¿Sí? No como los enlaces iónicos que generan cargas positivas y negativas, sino que aquí lo que se generan son polos, ¿verdad? Son polos que en algún momento se van a formar, se van a desaparecer, se van a formar. Por eso se llama covalente polar, porque genera un polo positivo y un polo negativo. Y el covalente polar no presenta ni cargas ni polos, ¿verdad? Es una molécula ahí que está en igualdad de condiciones. Ya vimos aquí que está en igualdad de condiciones, ¿verdad? Este hidrógeno no es más fuerte que el otro hidrógeno. Hay igualdad de condiciones. Y eso nos lleva a ver cómo es que se forman los enlaces. Por ejemplo, en los enlaces iónicos sabemos que se da una transferencia de electrones. El metal le transfiere al no metal. Por otra parte, la formación de enlaces en el covalente polar, la compartición de electrones es equitativa. La igualdad de fuerzas es la misma prácticamente. Entonces se comparten electrones, pero de forma equitativa. Y en el enlace covalente polar se comparten de electrones de manera desigual. Es decir,
uno de los dos es más electronegativo, aunque los están compartiendo, uno es más electronegativo, por ejemplo, en el HCl, el cloro es más electronegativo que el hidrógeno, entonces los electrones van a tener una tendencia de irse más hacia la parte del cloro. Por eso se habla de que se comparten de manera desigual. Las cargas. En el caso del enlace iónico, las cargas netas se forman aquí, ¿sí? Positivo y negativo. Cargas positivas y negativas son cargas netas. En el covalente polar hablábamos de que no hay cargas. No hay cargas. Y prácticamente, perdón, jóvenes, y prácticamente las cargas parciales las vamos a tener en un covalente polar. Polo positivo, polo negativo. Son parciales, ¿verdad? Se generan, desaparecen, se generan, desaparecen. ¿Y qué tipos de átomos se enlazan? Ya vimos que los tipos de átomos enlazados en el iónico es metal más no metal. Átomos diferentes que son no metales y son covalentes polares que son átomos idénticos como hidrógeno o muy similares en su electronegatividad, ¿verdad? Van a ser covalentes apolares. En cuanto a la diferencia de electronegatividad, hablábamos que para el iónico la diferencia de electronegatividad va a ser mayor o igual a 1.7. Mayor o igual a 1.7. Para un apolar, en teoría, ¿verdad? Algunos indican que puede ser un poquito de diferencia de electronegatividad, pero matemáticamente podemos decir que es 0 para que sea un covalente apolar. Y hablábamos de que para un covalente polar va a estar entre mayor a 0 y menor a 1.7. Y aquí hay tres ejemplos, ¿verdad? Uno para el enlace iónico, metal más no metal, covalente polar, HCl, que son átomos diferentes de no metales, y para átomos idénticos, ¿sí? Entonces ahora yo les voy a compartir en el chat de la reunión enlace y van a realizar la actividad, ¿sí? Van a llenarlo de nuevo, lo hacen y cuando ya la terminen le toman captura y aquí la captura me la comparten desde su equipo, ¿verdad? O su OneDrive, aquí donde está el clipcito, me comparten la captura cuando ya lo vayan terminando. Y conforme lo vayan terminando pueden irse retirando si lo desean o se quedan, ¿verdad? No hay problema. Si no tienen ninguna duda se pueden ir retirando, ¿verdad? Cuando finalicen. ¿Sí? Si tienen alguna duda con lo que elaboraron y todo, o lo que acabamos de ver en la clase, me pueden preguntar con mucho gusto. Entonces elaboren la actividad, por favor. Está de aquí, vamos a ver si la pueden replicar para ver cómo les fue en la retención de esta actividad. Y lógicamente les va a quedar su captura de pantalla para que ustedes puedan estudiar, ¿verdad? Porque esto va a ser material de evaluación también.
Si le sale ahí 50, 60, 70, eso es lo menos importante, ¿no? No tengan pena de enviar esa captura, ¿verdad? Lo que me interesa es que realicen la actividad. No sé si, no he visto si hace rápido, si al hacerlo bastante rápido le pone el 100, pero eso no es importante ahorita, ¿verdad? Vamos a ver. Ya empezaron a... Henry ahí compartió. Muy bien, Henry. Alejandro también. Dice, yo no lo puedo abrir. Dígame la 14. Porque hay Geraldi.